Mientras van llegando todos, les voy dando un saludo a todos los que se conecten. Hoy vamos a tener esta primera charla de Jota, así las hemos titulado. Un saludo para Davis, que ya está saludando y que nos está viendo. Vamos a ir saludando a todos los que se conecten y vamos a empezar rápido porque el cronómetro marca a las 10 de la mañana en punto y a las 10 de la mañana era la cita, así que bienvenidos a todos los que van llegando. Antes de comenzar voy a darle un contexto a lo que vamos a hacer en estos días con esta serie. Quiero comenzar diciendo que la semana pasada, por una invitación de Indeportes Antioquia, en el Facebook de ellos estuvimos haciendo un directo haciendo una charla que se llamó Los Homeros Modernos, haciendo una referencia a los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, a toda la literatura griega y a esa manera histórica como se constituyó el movimiento deportivo que hoy conocemos y que ha evolucionado. A raíz de eso, pues surgió la inquietud, viendo las preguntas de algunos, las inquietudes que dejaron en los comentarios y demás, y viendo la aceptación que tuvo la charla, de hacer un segundo encuentro, y luego surgió la idea de hacer una serie de charlas sobre periodismo deportivo. Inicialmente vamos a hacer 5 charlas sobre periodismo deportivo. Ya hay una propuesta de algunos amigos, colegas, para que hagamos una charla sobre comunicación corporativa, algo de periodismo corporativo y también para hacer algunas de periodismo en general, para hablar de temas de periodismo ya desde el concepto macro de nuestro oficio. Y también creo que aceptaré la invitación porque nos vamos a quedar encerrados un buen rato y hay que aprovechar el tiempo. Bien, quiero comenzar diciendo que ayer puse una frase en el Twitter, en @JohnJaimeOsorio, que decía más o menos que los proyectos no tienen tiempos ideales, sino que encuentran sus momentos. Con el chino Francisco Franco, que es operador de audio y estudiante de audiovisual en el Poli, que es un gran amigo, habíamos trabajado desde hace un año hacer en el fanpage, aprovechar este espacio para hacer algunos temas académicos, y habíamos adelantado también un proyecto para salir en YouTube con una serie que se llamaría JJ Deportes. Resulta que lo veníamos planeando, ya lo teníamos como agendado para ejecutarlo este año, pero el momento llegó y es este, así que hoy arrancamos en el Facebook Live. Dentro de algunos pocos días les estaré contando, también arrancamos con el proyecto en YouTube. Vamos a aprovechar el tiempo en casa para que sea más productivo y obviamente para sacar adelante esos proyectos que ya teníamos. Santiago Múnera ya está conectado, un abrazo para él también. Y quiero cerrar esta introducción mientras se conecta el resto de los invitados, diciendo que hace 5 años dicté mi última clase en pregrado, en los pregrados de periodismo. Estuve en Bolivariana, estuve en Amigó, estuve en La Salle. Y hace 5 años tomé la decisión de no dar más clase en los cursos de pregrado por una razón procedimental, digamos, logística, porque empecé con el tema de Caracol Televisión en la participación de las transmisiones de ciclismo y de otras disciplinas de corte olímpico y diferentes al fútbol. Y entonces los viajes me impedían la presencialidad en las aulas y por eso tomé esa decisión, aparte de otras motivaciones ya de carácter emotivo que me llevaron a tomar esa decisión. Y muchas de estas charlas que voy a hacer aquí a partir de hoy son resultado de muchas conversaciones con esos estudiantes de pregrado, que hoy muchos son colegas y están en los medios, y eso me alegra mucho, y con ellos tenemos ese diálogo constante. Francisco Molina me saluda desde Bogotá, un abrazo para Francisco. Alejo Vargas también está conectado. Voy a comenzar porque tengo 35 minutos, había dicho, para las charlas y unos 10-15 minutos para los interrogantes, las preguntas, y así lo hacemos un poquito más interactivo. Lo que quiero comenzar y lo que voy a hablar hoy es de periodismo de ciclismo. Y voy a hablar de periodismo de ciclismo porque en los últimos años, pues con mayor intensidad he estado ocupado de estas transmisiones en el canal Caracol, pero también pues porque es un deporte que es fenómeno dentro de los resultados deportivos, dentro de la aceptación de la gente en Colombia, y digamos que es un deporte muy particular frente a otras disciplinas en materia de transmisiones. Digamos de entrada que el ciclismo es un deporte de tiempo y de distancia. Es decir, de tiempo porque se maneja con este aparatico, se maneja con un cronómetro, porque siempre el tiempo va a ser la constante en el ciclismo, en cualquiera de sus modalidades. Incluso en las carreras por puntos en la pista, el cronómetro no tiene
cierta determinación, pero sí te permite establecer algunas diferencias entre un grupo y un fugado, etcétera, etcétera. Entonces el ciclismo es básicamente un deporte de tiempo, se maneja con horas, minutos y segundos, y un tiempo de distancias porque se maneja en kilómetros. Se maneja en kilómetros, en recorridos y en distancias largas. Es de tiempo y de distancias largas. Es un deporte de recorridos largos y de transmisiones largas. Saludo para María Consuelo Zapata, que también está conectada. Ahí los voy saludando a todos los que se conecten. El ciclismo es un deporte de distancias largas y de transmisiones largas. El fútbol se juega en 90 minutos, son 45 y 45, tienen un descanso intermedio. El ciclismo no tiene descanso intermedio. En el ciclismo salen y hacen un recorrido de 150, 200, 220 kilómetros y llegan al final del recorrido sin detenerse, es decir, sin pausa, sin transición. Muchos deportes se manejan por transiciones, es decir, tienen tiempos, tienen sets, tienen un puntaje máximo. El ciclismo de ruta no, en el ciclismo de ruta salen y llegan y todo el tiempo están en actividad. Y esto hace que las carreras de ciclismo duren 4, 5, 6 horas incluso. Algunas de ellas, en algunas ocasiones, las clásicas que son más largas, 266 kilómetros, la París-Roubaix o cualquiera de las carreras, el Tour de Flandes, que lo hicieron virtual esta semana, el domingo, pero que es un recorrido de 266 kilómetros. Entonces son carreras de 6 horas donde la transmisión en televisión o en radio dura 6 horas, y eso ya le da unas particularidades al periodismo de ciclismo, porque es un tema de resistencia, de aguante, de larga distancia, de mucho tiempo al aire, lo que implica, y esto lo digo para los colegas comunicadores, lo que implica mucho contenido al aire. En 6 horas, y son 6 horas en una jornada, y al día siguiente vuelven a salir y son otras 6 horas, y durante 3 semanas, con solo 2 días de descanso, el equipo periodístico que esté al frente tiene que transmitir 4, 5 o 6 horas diarias, es decir, tiene que tener contenido para 4, 5 o 6 horas diarias, porque una cosa es los ciclistas rodando en la carretera y otra cosa es el contenido con el que uno quiera acompañar esta disciplina. Se hacen espacios abiertos, el ciclismo de ruta es en la calle, es en las carreteras, pasando por naturaleza, por geografía, por orografía, por una cantidad de elementos que están en el recorrido, pero que muchas veces ni el ciclista conoce. Hoy con el Google Earth uno aprovecha y hace el recorrido antes, pero uno no hace los 266 kilómetros. Digamos que los periodistas utilizamos esas herramientas, tenemos el mapa de la carretera, a veces cuando estamos presentes en el sitio de competencia tenemos la posibilidad de conocer el recorrido. Tour Colombia, por ejemplo, uno hace el recorrido previo, conoce la etapa y cuando va a hacer la transmisión pues ya sabe por dónde van a pasar. Digamos que cualquier detalle termina con la monotonía, y esa es una ventaja del ciclismo. En el fútbol es una acción constante de lado a lado, la monotonía se rompe con un disparo al arco o con un gol. O con una buena jugada de talento. En el voleibol pues es una constante del balón va y viene, pero la monotonía se rompe constantemente porque se marcan puntos, el partido se detiene, hay celebración y vamos al servicio. Entonces tiene una dinámica particular. El baloncesto, que es el deporte que a mí más me gusta, tiene una dinámica muy interesante porque son 24 segundos de actividad, se juega con cronómetro de posesión y el equipo tiene 24 segundos para marcar en la cesta contraria, y cuando marca en la cesta contraria inmediatamente el otro equipo saca y muchas veces hay una dinámica de aro a aro y son 3, 4 acciones continuas donde el ritmo es intenso, pero luego viene un tiempo detenido, una falta, una lesión, etcétera, etcétera, y eso hace que la acción no sea constante. Entonces, cuando usted está en ciclismo, que es espacio abierto, que son 5 horas de transmisión, y que hay una constante de cambio de geografía, de condiciones y de circunstancias de carrera, tiene que tener muchas herramientas para transmitir. Yo prometí que iba a hablar de 3 en particular: el cronómetro, la calculadora y el Excel, pero voy a empezar por una herramienta que es fundamental: el Atlas, el Google, la lectura de algunos textos que puedan en determinado momento alimentar la transmisión. No son la esencia, lo que uno lee, lo que uno prepara, nunca termina siendo la esencia porque la carrera va determinando la transmisión. Pero hay elementos accesorios dentro de la transmisión que terminan siendo fundamentales, que son elementos escenográficos. Estoy hablando del clima, estoy hablando de la geografía, la gastronomía de cada región por la que pasan los ciclistas, la orografía
geografía, el tema de los ríos, los afluentes, que marcan muchas veces la transmisión audiovisual de la carrera, porque son los elementos de los que se apoya el productor para mostrar el recorrido, la historia, un recorrido por Italia. Uno no puede olvidar la historia de las guerras, de las pandemias que también las han tenido y de todo lo que han sido las invasiones, en fin, todo lo que tiene que ver con la historia de cada región. Aplica también para Tour Colombia, para Vuelta a Antioquia, para Clásica del Tolima. Cada región tiene una historia, tiene una geografía, tiene una orografía, tiene un clima, tiene una gastronomía, tiene una cultura particular, tiene una arquitectura y tiene unas anécdotas relacionadas con el ciclismo y relacionadas con el deporte. Cuando uno llega a una ciudad en una carrera cualquiera, esa ciudad ha sido sitio de llegada, ha sido referente, ha sido sitio de nacimiento de muchos deportistas, de muchos ciclistas, y todos estos elementos los lleva uno y los prepara para llegar a la transmisión, porque si no termina uno hablando del mismo tema o del mismo jugo, como dicen algunos. Hay que meterle un poquito de contenido, porque también es una responsabilidad del periodista aportar dentro del contenido y aportar para que la transmisión no se vuelva monótona y no se vuelva aburrida. Esto como tema introductorio. Tenía aquí un segundo elemento que ya tiene que ver con mecánica de transmisión. Veo que se han conectado Alejo Marín, está en Estados Unidos. Un abrazo, Alejo, fuerza, aguante. Sé que allá está el tema un poquito más duro. Francisco Molina dice que esto es lo que hace que las transmisiones de Caracol sean diferentes. No todas las transmisiones son diferentes. Enseguida voy a hablar de los estilos y no voy a defender el nuestro, pero voy a potenciar los otros, porque cada uno tiene su estilo. El estilo de transmisión es otra cosa, Francisco, y de eso voy a hablar enseguida. Quería pasar a este punto. En una transmisión deportiva, en radio o en televisión, hay una cosa que es fundamental y se llama el ritmo de transmisión. En el fútbol, y pongo el referente del fútbol porque sé que es tal vez el deporte que más se transmite y el que muchas personas conocen más. Y me perdonan los del ciclismo porque sé que a veces se incomodan un poquito cuando uno hace la relación directamente con el fútbol, pero hoy en esta charla necesito hacerlo para ilustración. En el fútbol el ritmo de transmisión es muy claro en radio y en televisión. Cuando la pelota está en movimiento, el narrador es el que lleva la descripción. Cuando la pelota está detenida, el comentarista es el que hace el análisis, el que hace la interpretación, el que se permite hacer algunas inferencias de lo que ha sido el juego, o simplemente el que cuenta y detalla con números y con cifras lo que ha ocurrido o lo que puede ocurrir muchas veces. Pero hay un ritmo claro y es la pelota en movimiento y está el narrador. Igual ocurre en el voleibol, viene el servicio, la bola pasa al terreno del otro equipo, hay una recepción, ataca por el centro, coloca el balón arriba y viene un ataque zaguero que termina en un punto. Ahí está el narrador, termina la acción, entra el comentarista y hace un análisis muy rápido, porque el voleibol, claro, tiene la celebración del equipo, que es un ritual muy bonito, entre otras cosas, e inmediatamente viene el servicio. En ese tiempo corto, el comentarista debe hacer algún análisis, alguna interpretación, pero más corto, porque el tiempo de detención del balón es mucho menos. Igual pasa, estoy hablando de los deportes de conjunto, enseguida paso a los individuales. En el boxeo, cuando empieza el round, el narrador se va tratando de describir cada golpe, cosa que es impresionantemente difícil, pero que hay unos grandes talentos en Colombia y en el mundo que son capaces de hacerlo, pero es un deporte de narrador con algunas pequeñas pausas cuando los boxeadores se repliegan, cuando van a un lado, cuando tratan de eludir el choque, y ahí entra el comentarista, hace un toque y aparece el narrador. Estoy hablando de varios deportes como para tener el contexto y llegar al ciclismo. Podría hacerlo con otras disciplinas en las que he tratado como de entender el ritmo de juego, que el ritmo de juego termina siendo el ritmo de la transmisión. En el ciclismo hay una cosa particular y es que como no hay pausas, usted no puede poner al narrador a que diga dónde van, qué hacen, quién salta, quién lo persigue, cuánto tiempo van y estar las 5 horas constantes diciendo qué está pasando. Eso pues obviamente no le daría ritmo
y todo lo contrario, le quitaría la esencia a la transmisión de que sea dinámica y de que permita tener un relato que acompañe lo que el televidente está viendo o lo que el oyente está imaginando para el caso de la radio. Digamos que el ciclismo tiene un ritmo muy particular porque es constante, entonces la transmisión no puede tener ese ritmo constante. Las transmisiones de ciclismo en radio y en televisión tienen altas y bajas. A veces hay intensidad cuando hay un ataque, cuando hay una diferencia importante, cuando hay una llegada, cuando hay un premio de montaña, cuando hay metas intermedias, esas metas volantes o sprints como lo llaman los europeos, cuando hay el paso por una cota, una pequeña subida que cambia el ritmo de carrera. Ahí es cuando el narrador empieza a subir su intensidad y a tratar de encontrarle el sentido a la emoción de la carrera en el momento. A veces hay etapas de ciclismo que ustedes ven, las etapas planas, donde hay una fuga que uno sabe que no va a prosperar, dos hombres en fuga, un grupo que persigue a 5 minutos y así se mantiene 180 kilómetros y faltando 3 kilómetros los alcanzan y viene el sprint que es emocionante, pero que se resuelve en los últimos 3 o 4 minutos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo mantener la emoción, cómo mantener el interés durante todo este tiempo en la gente que está viendo la transmisión o que está escuchando la transmisión? Entonces ahí es donde viene el punto que yo llamo el ritmo de transmisión. En el ritmo de transmisión del ciclismo hay muchos elementos. Sí, hay un narrador o una narradora que va haciendo la descripción, pero el ritmo lo tiene que cambiar el número, la estadística, la situación de carrera. Como es tan larga, la gente se pierde, la gente se para, ve que están pasando por un valle y que hay una recta larga y no está pasando nada en el lote, la gente se va a tomar un tinto y vuelve y se conecta con la transmisión. Entonces ahí es donde aparecen esos resúmenes, esas entradas puntuales. Atención, situación de carrera, vienen así, 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 el líder viene en tal parte y la diferencia es tal. Y están cerca del premio de montaña. Entonces ese resumen vuelve a meter a la gente, corta el ritmo, le cambia la intensidad y vuelve y le da una dinámica al mismo. Y se vuelve fundamental este aparatico, el cronómetro del que voy a hablar enseguida. Entonces, claro, hay otros elementos de transmisión que son la caída, lo extradeportivo, el ciclista que se enferma, se queda atrás, vive su drama, empieza a sufrir, se aproxima al carro del técnico, espera la ambulancia, el coche del médico, luego se baja de la bicicleta, resulta que había sido líder 2 días antes. Todo eso es un drama dentro de la carrera. Ojo, no es el gran interés de la carrera. La transmisión no se puede quedar en eso. Nos pasó en Juegos Olímpicos de Río. Se cayó Sergio Luis Henao con Vincenzo Aníbal y a 10 kilómetros de la meta. Los dos iban por la medalla de oro, le llevaban minuto 37 a los que perseguían y prácticamente, pues para los que transmitíamos para Colombia era un drama mayor porque se perdía la opción de medalla, pero la carrera seguía y obviamente vino otro que aprovechó la situación, que vino desde atrás y ganó. Y la historia había que contarla completa con ese drama del colombiano y del italiano. Para nosotros era muy dramático lo del colombiano, pero esas situaciones como las caídas, las enfermedades, los sucesos extras, los retiros de competencia, también entran en el ritmo de transmisión. Usted lleva el ritmo, esa noticia, porque es la noticia del momento, te cambia el ritmo de transmisión, nos enfocamos en eso, tratamos de entender lo que está pasando, de explicarlo, y luego retomamos, volvemos y vamos a la llegada, porque no se puede dejar de contar la historia completa, que es la salida, el recorrido y el final. Entonces, en el ritmo entran los tiempos, las diferencias y los números. Eso le da ritmo a la transmisión. ¿Cómo las diferencias? ¿Cuánto le lleva el grupo que va adelante al grupo principal? ¿Cuánto está perdiendo el que venía de líder? ¿O cuánto está perdiendo el colombiano frente al favorito? Etcétera, etcétera. Son elementos que aparecen dentro de la transmisión y son los que le dan ritmo, porque de lo contrario sería un narrador 6 horas diciendo lo que está pasando y eso no funcionaría en ningún tipo de transmisión. Muy bien. Hay herramientas que utilizamos quienes hacemos transmisiones de ciclismo y voy a hablar de 3 hoy. Hay otras que no las voy a incluir por efectos de tiempo, de manejo de administración del tiempo, como dirían los muchachos de gerencia integral en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. También están conectados algunos, un saludo para ellos. Pero entonces voy a empezar de los 3 elementos que voy a hablar hoy, voy a hablar del cronómetro. Dije al principio que el ciclismo, cuando no se habían conectado algunos, que el ciclismo es un deporte de tiempo y de distancia, así como el fútbol es un deporte de marcador. Usted no puede tener una transmisión de fútbol si no dice el marcador,
quién va ganando y por cuántos goles. Y en el baloncesto es igual, es un deporte de marcador, aunque también tiene tiempo, lo mismo que el fútbol, lo mismo que el balonmano. Hay deportes de tiempo, pero de combate. Donde se compite en un round o en varios rounds o en varios asaltos, y cada asalto tiene un tiempo que va regresivo y que cuando se acaba pues se termina esa parte de la acción. Pero el ciclismo es de tiempos. Voy a hacer una confesión aquí que alguna vez también la hice en algún programa que me invitaron. Yo me asusto cuando veo una transmisión de ciclismo, y esto es un tema personal, pero yo llego a transmisiones de ciclismo, o he visto transmisiones de ciclismo, donde los 3 o los 4 talentos que están en la transmisión, ninguno tiene ese aparatico. Esto es muy barato, esto se consigue en San Andresito, y pues que hay unos más costosos, pero se consiguen todavía, los cronómetros se consiguen. Yo he visto periodistas de ciclismo en un sitio de meta en el Alto de Palmas, viendo pasar ciclistas y mirando un cronómetro de pulso con un segundero que va avanzando, tomando las diferencias. Si es un deporte de tiempos, pues hay que tratar de ser lo más acertado en el tiempo, porque es parte fundamental de la esencia del ciclismo. Si yo veo que en la transmisión nadie tiene un cronómetro, para mí la transmisión es mala y me cuesta mucho asimilarla, porque no entiendo muchas veces que la esencia, que son las diferencias, los tiempos, etcétera, no los estén dando, y no los estén dando reales. Hoy en día la producción de televisión, sobre todo la internacional, tiene un recurso tecnológico muy útil, y es que te permite ver las diferencias de tiempo en tiempo real, valga la redundancia. Es decir, te muestran arriba en la pantalla el grupito de adelante, te lo marcan grupo 1 y te ponen la diferencia que lleva sobre el grupo del líder, y el grupo del líder ponen una camisetica amarilla o rosa o roja, dependiendo de la carrera, y te ponen el tiempo entre ese y este, y luego entre el grupo que viene rezagado. Y es tiempo real, y lo hacen a partir de unos chips que llevan los ciclistas en las zapatillas y demás, y es una gran ayuda, porque el cronómetro te lo están llevando ellos, pero es que ese no es el único tiempo que está en situación de carrera. Y ahí es donde se vuelve fundamental para los que estamos haciendo apoyo en las transmisiones. De alguna manera yo al cronómetro alguna vez lo bauticé como el Big Data de las transmisiones deportivas, porque aquí hay mucha información, hay muchos datos, que si uno se excede con ellos termina aburriendo la transmisión. Pero si uno sabe, como saben los muchachos del Big Data, mirar variables, saberlas cruzar y saber interpretar ciertos datos que entrega el cronómetro, pues termina siendo algunos apuntes periodísticos interesantes y útiles para el televidente. Entonces digamos que las transmisiones buenas tienen esas referencias de tiempo, identifican los grupos y ayudan mucho en el ejercicio del periodismo. Digamos que para los técnicos, por aquí vi, no sé si, creo que había uno por aquí conectado, no lo voy a saludar, si ahorita lo veo ahí, de pronto me equivoco. Para los técnicos este aparatico es útil, pero ellos manejan el potenciómetro hoy como la ayuda tecnológica fundamental, porque les entrega una información que para el trabajo de ellos es muy importante, pero para el trabajo del periodista es útil el dato que está ahí, pero no es el dato fundamental en una transmisión, puede que sea útil en los análisis posteriores. Para nosotros el cronómetro es elemento fundamental y se maneja como con tres asuntos puntuales. Miren, yo llamo el punto de referencia. A uno en la carrera de ciclismo, la televisión te va mostrando puntos de referencia. Voy a poner el Giro de Italia, que me encanta porque el Giro pasa por túneles, porque Italia está hecha a través de túneles en las carreteras, lo que hemos podido hacer en Colombia. Entonces, es muy fácil para un periodista, cuando está transmitiendo, ver en la pantalla que el grupo de adelante entra al túnel, y que es un túnel importante, que está marcado, que está señalizado. Y muchas veces, claro, uno se va guiando por la diferencia que aparece en la parte de arriba, que dice que lleva 1.15 frente al grupo principal. Pero cuando ese puntero entra al túnel, yo pongo mi cronómetro y seguimos en la transmisión, y me aparece el grupo principal, y muchas veces el grupo me entra al túnel y obturo otra vez el cronómetro y me dice 1.32. Pero arriba en la pantalla me está diciendo 1.15, una diferencia distinta. Entonces
Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces la ayuda tecnológica que muestra la producción no te da tiempos reales. Y con eso he tenido ahí algunas veces unos conflictos puntuales, sobre todo en el Twitter, que la gente como que desahoga su fantasma interior, su monstruo interno, lo deja salir. Es por la velocidad y porque es un medio de opinión inmediata. Entonces muchas veces me dicen, Jota, pero es que usted está dando un tiempo que no es, fíjese arriba en la pantalla, y yo tengo el cronómetro en la mano y acabo de ver que el que está equivocado es el computador de la transmisión. Esa es una curiosidad que a veces pasa, pero yo le creo más a mi cronómetro manual que a ese, porque a veces el sistema de satélites por el cual se manejan esos chips de los corredores en competencia y que alimentan la producción de la transmisión, a veces no son exactos. O porque muchas veces pasan cosas tan curiosas como esta. En la París-Niza, el día que Nairo se cayó, que el viento lo tumbó y que se enredó con otros ciclistas, estábamos con Rubencho en la transmisión hace poquito, fue la última carrera que tuvimos en pantalla. El día que se cae Nairo, Dager le entrega la bicicleta a Nairo y el chip estaba en la bicicleta. Entonces la producción empieza a mostrar diferencia del puntero sobre el grupo líder y sobre el grupo Nairo. Y yo veía que daban 2 minutos y algo, 3 minutos y algo, y que esa diferencia iba para arriba, para arriba, para arriba. Y yo dije, no puede ser real, porque mostraban el grupo Nairo y yo lo veía que tenían, incluso en la visual alcanzaban a ver al fondo la recta. Y yo decía, este tiempo, pero yo no me puedo poner a explicarle eso al televidente. Busqué un punto de referencia, aparecí con el cronómetro, lo puse y la diferencia era de 1.5. El tiempo que estaban mostrando arriba era de 4 minutos. Claro, porque estaban tomando el tiempo sobre el chip de la bicicleta de Nairo, que ya la estaba montando Dager, que se había quedado y que se había sacrificado por su hermano en un gran trabajo de gregario. Entonces miren que el cronómetro sí sirve para tener más cercanía a la realidad de la carrera, y con ese ejemplo creo que queda claro. Entonces, puntos de referencia al estilo de la radio de hace muchos años, que sigue estando vigente, cuando decían punto de referencia, vamos a pasar por la valla de, o decían punto de referencia, una casa amarilla al lado izquierdo, hay una señora que nos saluda, una bandera de Colombia, y eso le servía a los del Transmóvil que venía atrás para tomar la diferencia en tiempo real. Hoy, pues eso no se hace en carretera, porque ya los Transmóviles no van el 1, el 2 y el 3, ya va uno por emisora. Pero digamos que en televisión, por ejemplo, se vuelve útil la entrada al túnel, el paso por el puente. Muchas veces yo trabajo casi siempre con 2 o con 3 cronómetros, dependiendo de la etapa, y entonces pongo el paso por el puente del puntero, y luego viene el grupo, y muchas veces no muestran el momento del paso por el tiempo. Entonces perdí la obturada del cronómetro, pero estoy pendiente de que hay una diferencia real, y muchas veces no es la misma que muestran arriba la que es importante. Muchas veces lo importante para la transmisión de uno no es la diferencia del puntero con el grupo líder, sino, por ejemplo, está Miguel Ángel López peleando la camiseta de los jóvenes. Esto pasó en Vuelta a España hace 2 años, y tenía una diferencia muy corta en la general, y Miguel Ángel tiene un problema mecánico, se le pegó el tensor, tuvo que cambiar de bicicleta. Claro, la diferencia de él no era importante para la definición de la etapa ni para la clasificación general, pero era importante para la clasificación de los jóvenes, que era una camiseta muy importante para nosotros, para Colombia. Entonces yo empecé a buscar puntos de referencia, pasaba el grupo y ponía un cronómetro, pasaba el puntero, ponía otro cronómetro, iba anotando en el papelito, y cuando pasó Miguel Ángel López por uno de los puntos que coincidió con el del líder, alcancé a entender que en ese momento estaba perdiendo la camiseta de jóvenes, y finalmente ese día la perdió, luego la recuperó, pero la televisión no estaba ocupada del lote de la camiseta de jóvenes, sino que mostraba 3 grupos y no nos decía en cuál iba Miguel. Estos ejemplos para mostrar que el punto de referencia en las transmisiones es importante, y es un asunto de identificar visualmente. Elemento 2 con el cronómetro: los sujetos de interés. ¿Qué son los sujetos de interés? ¿A quién le vamos a buscar los tiempos? Claro, hay una referencia general del grupo del líder, de las camisetas, etcétera, etcétera, pero uno muchas veces quiere establecer ciertas diferencias entre un colombiano, Egan, Nairo, Rigo, Sergio y Guita,
y otros escaladores. Entonces, en una etapa con cortes de viento, es muy importante saber en cuál grupo va Nibali, en cuál grupo va Primo Roglic, en cuál grupo va Nairo, en cuál grupo va Rigo. Y es muy importante tener la diferencia entre un grupo, el otro y el otro, que muchas veces en la transmisión no se muestra, o que te muestran los de interés genérico, el lote del líder, el lote de la camiseta de jóvenes y el lote del de la montaña. Pero muchas veces está en un grupo de esos intermedios cualquier hombre importante para la clasificación de los aspirantes al título, y uno tiene que empezar a jugar con esas diferencias. El sujeto de interés, no siempre hay que tomarle el tiempo a todos, sino saber a quién se le toma el tiempo. Y ese es un criterio periodístico que aplicamos en la transmisión. Y lo tercero es el punto de interés. Claro, arriba está el interés por la etapa. En la pantalla la producción muestra diferencia entre el grupo puntero, grupo líder, grupo retrasado. Pero muchas veces el interés para la transmisión de uno, en este caso para Colombia, el interés puede ser la clasificación general, la clasificación de los jóvenes, la clasificación de los equipos, la clasificación de la montaña. Pasó en la París-Niza, el líder de la montaña los primeros días se retrasó y empezó a perder tiempo, entonces uno sabía que había otros con interés de pelear esa clasificación, pero que estaban adelante. Entonces uno dice, bueno, si el líder de la montaña viene atrás, cuando pasen por el puerto de montaña, la clasificación puede cambiar porque no va a puntuar el líder de esta clasificación porque se quedó. Entonces repito y resumo ahí para cerrar ese primer elemento. Tenemos en el cronómetro los puntos de referencia, los sujetos de interés y los puntos de interés. Hay que tener claro dónde poner a marchar y dónde parar el cronómetro, el de uno. Uno siempre tiene que tener el cronómetro y saber dónde lo pongo y dónde lo paro para establecer diferencias. Voy a poner un ejemplo que ilustra, toco hoy con los ejemplos para ser un poquito más claro. Vienen entrando en una etapa de montaña y resulta que venía una fuga donde hay 7 tipos que no interesan en la clasificación general porque están muy lejos en el tiempo y empiezan a llegar y llegan regaditos, llega el primero, llega el segundo, llega el tercero, hasta el séptimo. Y claro, la televisión te va mostrando la diferencia en relación con el que ganó la etapa, pero ese no interesa para la general. Y como es de montaña, vienen regaditos, viene Nairo con Froome, un poquito más atrás viene Rigo, viene perdiendo Nibali, aparece Roglic, aparece Dumoulin. Entonces muchas veces, claro, si usted se pone a mirar el cronómetro de la etapa, usted dice, uy, Primo Roglic perdió 7:16 con el ganador de la etapa. Y Froome, para poner otro ejemplo, perdió 7:22. Entonces usted empieza a tener que restar, ahí es donde aparece la calculadora de la que hablo enseguida. Pero usted está manejando el tiempo de llegada en la meta y entonces usted se enreda porque las diferencias son muy amplias, porque la fuga llegó con mucho tiempo, entonces hay diferencias de 15, 16, 17 minutos. Y usted está haciendo matemática rápida al aire, tratando de entregar las diferencias y la nueva clasificación general. Entonces aplico los 3 puntos. Llega el ganador de la etapa, no tiene nada que ver en la general, es una fuga de 7 hombres. Yo dejo que lleguen los 7. Y estoy atento a los hombres de la clasificación general. Entonces, estos cronómetros tienen una cosa que se llama el tiempo por vueltas. Es decir, yo puedo parar y me va dando la diferencia entre el tic que hago, el clic que le hago al cronómetro y el punto en el que inicié. Entonces yo no pongo el cronómetro cuando llega el ganador de la etapa, pongo el cronómetro cuando llegue el primer hombre de la clasificación general. Ahí pongo, ahí está mi 0. Entonces llegó Froome y Nairo llega a 4 segundos. Entonces yo pongo los tiempos de acá. Pongo Froome, Nairo a 4, Rigo a 7, y cojo los 7, 8 de la general y voy mirando los tiempos de diferencias. Con esos tiempos armo la general y me olvido del resultado de la etapa. Porque, repito, si es un caso de fuga. Estoy poniendo un ejemplo para mostrar cómo aplico los 3 conceptos del cronómetro en la transmisión de ciclismo. ¿Cuál es el punto de interés? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Y cuál es el sujeto de interés? Entonces, claro, termino dando la general. La gente dice, uy, John Jaime dio J, ¿por qué da la general antes que salga en televisión? Porque es que la televisión tiene su cronómetro puesto en el 000 cuando llegue el ganador de la etapa, que no tiene nada que ver en la general, y va esperando que lleguen los otros y tiene que hacer su ejercicio matemático. Yo no lo hago con todos los ciclistas, sino con los 5 primeros de la general, para poner un ejemplo. Entonces eso me permite decir, bueno, atención, extraoficialmente la general es así. Y siempre digo, me puedo pelar en 1 o 2 segundos porque esto es manual.
y muchas veces uno al obturar no lo pone o no le da justo en el momento en que cruza la meta. El computador con el que trabajan los jueces y con el que trabaja la organización sí lo da. Entonces corro ese riesgo, pero trato de equivocarme lo menos posible en el manejo del cronómetro. Muy bien, esto en cuanto al cronómetro. Voy a pasar al segundo elemento. Bueno, antes de pasar al segundo elemento, una pregunta que hacían ahora, lo que preguntaban, lo de Caracol frente a ESPN, frente a RCN, frente a todos los que hacen ciclismo en el mundo, que son muy buenos, todos, Euronews, en fin, hay muchos. Digamos que en el ciclismo hay como escuelas de transmisión, escuelas y estilos de transmisión. Hay una escuela clásica que tenemos en Colombia, que viene heredada de la radio. El periodismo deportivo de Colombia se construyó a partir de la radio y esa es nuestra gran herencia. Entonces digamos que hay una herencia ahí de una escuela que hacía toda la emoción de la etapa, un ritmo intenso, terminaba la etapa y aparecía un hombre con el cronómetro, Jairo Chávez, que es brillante en el manejo del cronómetro, pegatina, para poner dos. Sé que hay muchos, me perdonan los demás colegas, sé que hay muchos que lo manejan muy bien, Juan B. Estrada también en Medellín, hombres de cronómetro. Entonces terminaba la etapa y ellos decían, atención, la etapa, primero fulano, a tanto perano, y daban 10 en la etapa. Y ahí mismo decían, y atención, ¿cómo queda la general? Incluso antes que los jueces daban ese resultado. Y es un ejercicio matemático interesante a punta de cronómetro y muy valioso. Esa es una escuela clásica que todavía incluso trabaja bajo ese modelo en algunos grupos radiales. Y hay otra escuela, otro estilo, que es el tema de televisión, donde algunos dicen, no vamos a decir hasta que no salga el resultado. Vamos a esperar el resultado de los jueces. Estamos esperando que la producción nos ponga en pantalla el resultado de la carrera. Y lo voy a decir como televidente. Cuando yo veo eso, yo me angustio, me como las uñas, porque uno lo que quiere es saber cuando termina la etapa. Ya me contaron qué pasó, ya me dijeron quién ganó la etapa, pero cuando termina la etapa yo quiero saber quién quedó de líder, a cuánta diferencia quedó y a cuánto quedó el colombiano. O quiero saber si el colombiano es líder. Lo digo como televidente. Sé que hay otros que aceptan ese estilo. A mí me parece muy triste, por ejemplo, despedir la transmisión, porque muchas veces hay otros compromisos de producción, de canal, comerciales y demás. Pero hay personas que despiden una transmisión de ciclismo sin dar la clasificación general, sin decir quién quedó de líder. Bueno, recordamos que la etapa la ganó fulano y por redes les vamos a contar cómo quedó porque estamos esperando el resultado oficial. No. Si usted maneja bien este aparato, alguna aproximación muy cercana a los tiempos reales tiene que tener. Porque si usted no se acerca a esa general, le incumplió al televidente, no le entregó la noticia que era lo importante a ese momento del cierre. Es mi pensar y esas son como las dos facetas. El que entrega demasiados tiempos o el que no entrega los tiempos hasta que no se los den los jueces o aparezcan en pantalla. Yo creo que ahí tenemos una propuesta intermedia, por lo menos en los grupos donde he trabajado, no solo en Teleantioquia, también cuando hacíamos ciclismo en Teleantioquia Deportes, con Rubencho, con Lucho, con Amado, con grandes voces, con César Augusto Tobón, otro gran referente personal del periodismo de ciclismo. Entonces, cuando hacíamos eso en Teleantioquia hace años, no teníamos el computador que tienen las transmisiones de ahora, no teníamos los tiempos oficiales y lo manejábamos a punta de cronómetro y salía bien. Le informábamos a la gente cómo quedaba la clasificación, quién ganó, cuál fue el resultado y cómo queda la situación de carrera para el día siguiente. Despedir una transmisión sin dar el resultado y la noticia de interés creo que es un atropello al televidente que se tragó 4 o 5 horas de televisión para ver la carrera y que quiere saber qué fue lo que pasó. Esto en cuanto a ese tema. Hay una particularidad en el cronómetro y me voy a alargar un poquito en lo del cronómetro, los otros dos lo hago muy cortico porque ya veo que son las 10:38 y vamos a estar hasta las 10:45 y luego las preguntas. Hay un caso especial que son las etapas contra el cronómetro, las contrarreloj individual, donde el rey por nombre propio es el cronómetro. Una contrarreloj es esto. Claro, hoy en día la producción te muestra el momento en que llega, el tiempo en el que llega, el punto intermedio, te hace la tabla de los puntos intermedios, el momento en el que sale, el momento en el que cruzan por el punto intermedio, y todo eso lo manejan con cronómetro, y cronómetros muy acertados, muy reales. A veces se equivocan los de la producción. Entonces, claro, a veces uno dice, entonces aquí no tocó trabajo con cronómetro, y es todo lo contrario, porque la producción pone esos tiempos, pero uno
como periodista, pensando en el televidente, tiene que pensar en que hay tiempos que no te da la televisión y que son muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos se concentran en los contrarrelojeros. La televisión francesa en el Tour es feliz mostrando a los franceses y muestra muy poquito a ciclistas de otros países en ejercicios al crono. Se ocupan de los jefes de filas. Pero lo que expliqué ahora en una etapa de montaña aplica en las acciones contrarreloj. Cuando van llegando, a usted le muestran la diferencia con el ganador de la etapa, pero cuando llegan a ir, usted no quiere saber cuánto pierde con Campenaers, que es especialista del crono. Usted quiere saber cuánto está perdiendo con Primo Roglic, o cuánto está perdiendo con Alaphilippe, o cuánto está perdiendo con la referencia inmediata para la lucha por la carrera. Entonces, ese tiempo no te lo muestra la televisión, pero el periodista de ciclismo que tiene el cronómetro te puede hacer el ejercicio matemático, y ahí paso a la calculadora, donde te puede decir la diferencia entre el favorito a ganar la carrera y Nairo en esa contrarreloj y en la clasificación general. Entonces ahí aparece la calculadora sumada al cronómetro. Digamos que la calculadora te permite hacer ese tipo de ejercicios que acabo de mencionar con una cosa importante y a tener en cuenta siempre. Las calculadoras casi todas están hechas en el sistema inglés, sistema métrico, el sistema anglo, que está hecho de 100 en 100. Y el tiempo no está hecho de 100 en 100. Los minutos están hechos de 60 segundos. Pero los segundos sí están hechos de 100 en 100 porque el segundo tiene, esto para las contrarreloj, tiene 100 centésimas, valga la redundancia, de segundo. Entonces, cuando usted está en una contrarreloj, son importantes los segundos, los minutos, los segundos y las centésimas de segundo, que muchas carreras al crono se han definido por las centésimas. Acertar con el cronómetro manual en las centésimas es imposible. Tener las centésimas oficiales es muy útil porque muchas veces usted entiende la diferencia, pero tiene que saber jugar con la calculadora. A veces toca trasladar del sistema de tiempo al sistema métrico. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si un corredor llega en 10:47 y otro llega en 11:15, usted resta y eso le da 28 segundos. Es un ejemplo. Pero son 10 minutos que se componen de 60 segundos más 47 segundos más. Entonces usted puede aprender a multiplicar. Y me saludan desde Honduras, Alejandro. Un abrazo en Honduras. No jueguen más fútbol en Honduras, muchachos, que esto es una causa de todos. No hagan eso, por Dios. Me dijeron que todavía en Honduras o en Nicaragua están jugando fútbol profesional. No, hay que estar guardados. Es la causa y en esa estamos todos. Entonces explicaba lo de ejemplo. Si da 10 minutos 47 segundos y el otro tiene 11 minutos 15 segundos, son 28 segundos de diferencia si usted lo maneja mentalmente y rápido. A veces eso hecho aquí en este directo, pues lo acabo de hacer y me sale. Pero cuando estás en la transmisión de ciclismo donde hay televidentes que no te perdonan un error y te vuelven nada en las redes, porque así somos, no te puedes equivocar en esa cuenta y a veces es mejor la seguridad de la calculadora. Entonces viene la conversión. Si un ciclista llegó, dije 10:47, usted multiplica 10 por 60, porque son 10 minutos por 60 segundos. Entonces te da 600 segundos, más los 47 que hizo son 647. Y el otro llegó, dije, en 11:15, para que nos dé ahí la diferencia de 28. Si llegó en 11:15, usted multiplica 11 por 60 y le suma los 15 segundos. Son 660, 675. Entonces usted a 675 le resta los 647 que había puesto en el ejemplo y te da la diferencia en segundos. En este caso se da 28. Si te da más de 60, hay que dividir por 60 para saber cuántos minutos y luego sumarle los segundos que te quedan en la cola. Ahí es donde entra en juego la matemática y donde entra en juego la calculadora en las transmisiones de ciclismo. Creo que el ejemplo ilustra. Si alguno se perdió, tocará hacerlo, pero ya en vivo con la transmisión es más fácil. Así contadito es un poquito más difícil. A esto hay que sumarle, por aquí llega la familia, a esto hay que sumarle el cúmulo de emociones que tiene el ciclismo, que los narradores son unos magos en eso. Rubencho, Lucho, bueno, todos, no quiero dejar por fuera ninguno, el señor Café en RCN, Ferney, que saben en qué momento subir el tono y que de la creatividad que tengan ellos depende la magia que le pongan
a la llegada, al momento épico, al momento emotivo. Porque hoy en día, y en la cultura nuestra, que es una cultura emocional, Colombia, no basta con decir quién llegó de primero. Hay que decorar esa transmisión y muchas veces se decora con el tiempo, pero hay que ponerle un poco de poesía y esa es tarea de nuestros grandes narradores. Y voy a terminar con lo del Excel porque se me fue acabando el tiempo y ustedes tienen alguna pregunta. Y a las 11 tengo que estar en una rueda de prensa virtual, entonces voy a tener 15 minutos de pregunta. El Excel, voy a decirlo en 2 minutos y muy rápidamente. El Excel es una herramienta del computador que ayuda mucho en muchos campos de la actividad humana porque te permite hacer tablas, resultados, estadísticas y te permite armar las fórmulas con las cuales tú sacas los resultados a partir de los datos que tiene. Es un Big Data en escala menor. Me van a perdonar los de la inteligencia artificial que tienen unas herramientas mucho más sofisticadas, pero el Excel es el Big Data de nosotros los que no tenemos el acceso a esas tecnologías grandes. Entonces, por ejemplo, en Excel, esto que acabo de hacer con la matemática, con la calculadora, también lo puedo hacer en Excel, pero necesito la fórmula. Voy a confesar que me demoré 2 años, creo que Luchito Escobar se acuerda que con él empecé, y yo quería tener en Excel una fórmula. Los que saben de Excel se van a reír de mí, pero es así. Yo me demoré 2 años para encontrar la fórmula. Los que saben de Excel la hacen en 20 minutos y nos la regalan aquí por el Facebook para ponérsela a todos. Yo no la voy a poner porque me demoré 2 años, entonces me costó mucho. Entonces yo tengo una tabla en Excel donde, por ejemplo, pongo los tiempos de un ciclista en una etapa o en una contrarreloj. La utilizo más en las contrarreloj. Pongo el tiempo de Egan en una contrarreloj 15:22 y luego llega otro ciclista y pongo cualquier otro, Sergio Higuita. Yo soy hincha de Sergio también, hincha de Nairo, de Egan, de Sergio, de todos, de Rigo. Entonces llega Sergio Higuita y hace 15:34. Claro, ahí en ese ejercicio va a ser muy fácil. Tanto, la diferencia es tanto, pero hay veces, repito, estás al aire, está la presión de la transmisión, llevas 3 horas al aire, tenés el peso, el cansancio, 15 días transmitiendo seguidos, a veces estás cansado, pero no podés fallar en los datos. Entonces yo me inventé la tabla de Excel donde pongo el tiempo de uno, el tiempo de otro y lo que hace la fórmula, que es fácil, pero me demoré 2 años, entonces le doy clic y me dice la diferencia entre los dos es tanta. Y me los organiza. Entonces yo muchas veces voy alimentando el Excel. Entonces llega Aníbal y tanto, llega Rigo tanto, llega Nairo tanto, llega Froome tanto, llega Campenaers tanto. Y el Excel me va dando, con solo ponerle el tiempo en meta, pero ojo a los que saben de Excel, yo pongo el tiempo no con la fórmula numérica del Excel, porque los números, la número de tiempo, el Excel te pone horas, minutos y segundos. No, yo la pongo en 15.41. Es un ejercicio numérico para que vean que la fórmula no es tan fácil. Y esto me lo convierte en tiempos y me da la diferencia en segundos o en minutos y segundos. Entonces, si a mí la diferencia en el Excel me aparece 1:32 es porque hay 92 segundos de diferencia. Pero me da minutos y segundos. Es una fórmula interesante. Algún día con amigos de la estadística y del Excel se las voy a compartir. Estos son como los 3 elementos que quería compartir con ustedes en esta primera charla. La segunda la voy a hacer pasado mañana a las 10 de la mañana. Voy a colocar la invitación en Facebook y espero que se conecten. Y los que no se conecten, pues la pueden ver porque la voy a dejar colgada en el Facebook, en este fanpage que es JJ Periodista. Si se meten al historial, verán que este fanpage existe hace muchos años. Y lo único que he hecho en él hasta hoy era colocar algunos análisis cortos, la nota de J, que la empecé este año. Y de ahí para atrás van a encontrar muchos archivos de noticias o de análisis de temas deportivos que están ahí colgados y que me han permitido conversar y ahondar. Escucho preguntas 10 minuticos para que nos vamos porque tenemos que ir a otra actividad y nos quedan 10 minuticos. Alejo Vargas dice que ahí estaremos. Entonces recuerden, día por medio. Hoy es martes. Pasado mañana es jueves 10 de la mañana, es jueves santo, pero nos vamos a conectar, vamos a tener la segunda charla. Hacemos las 5 de periodismo deportivo y luego hacemos 5 o de periodismo en general o de comunicación en las empresas, que algunos saben que es otro tema que manejamos con todo esto, o incluso de habilidades gerenciales para los muchachos de las especializaciones que me han pedido esos temas de trabajo en equipo, liderazgo, administración del tiempo, etcétera, etcétera. Tengo una conferencia que se llama
por qué los colombianos somos tan buenos en deportes de a uno, y esa es para hablar de trabajo en equipo, pero eso será en otros espacios después de que evacuemos estos. Me dicen aquí, el ciclista en su sistema puede ver la diferencia. Bueno, que si el ciclista puede ver la diferencia con otros. Ustedes ven que en carretera hay una cosa que nosotros llamamos la chismosa, así se le ha dicho muchos años, que es un tablero donde escriben con tiza y que la lleva una moto que tiene la obligación de mostrarle la diferencia que lleva sobre el grupo que lo persigue a los punteros de la etapa. Esa es una forma, pero ellos tienen en el intercom con sus jefes de filas la facilidad de tener también esas diferencias, o incluso en sus aparatos tecnológicos algunos pueden acceder también a herramientas que les permiten marcar diferencias. María Consuelo, gracias a ti por estar conectada. A Luis Cruz Beltrán dice: excelente presentación, es algo que quería aportar. Ahí revelé algunos secretos, no vayan a aprender muy rápido porque entonces me sacan a mí y ponen a uno de ustedes, pero si les sirven estas herramientas, la idea es que las apliquen y que las puedan usar, y que cada vez hagamos un periodismo de ciclismo mucho más interesante. Venimos de una escuela de maestros, mencioné algunos, sé que se me quedaron otros, de maestros de los que hemos aprendido o tratado de aprender, y tenemos ahora pues la responsabilidad de mostrar que aprendimos con ellos y de aportar algún elemento nuevo por parte nuestra. Me dice Jaime Arias que gracias por compartir los temas, es con todo cariño. Ustedes o yo como ustedes también estoy en la casa, entonces en algo hay que tratar de entretenernos. Busquen tevengoconcuentos.blogspot.com, ahí tengo cuentos, ahí hago literatura, y tengo otro capítulo donde ayer empecé a escribir una memoria autobiográfica que la iba a hacer cuando cumpliera 60, pero ayer cumplí 52 y quise empezarla ayer porque los proyectos no tienen tiempos ideales sino momentos, y este es el momento de hacer muchos proyectos. Jaime, muchas gracias. Santiago Múnera, gracias por haberse conectado. Ancísar Bedoya, un abrazo, Ancísar, gracias, siempre estás ahí. A Luchito Escobar, aquí estamos, hermano, firmes, te debo 30 chismes, así que prepárate porque habrá llamada telefónica. A Sandra Milena Gudelo, dice que buena la charla, menos mal, que estuvo bien calificada. Paulo César preguntó por la información de opinión. En la programación que puse ahí en el fanpage está la programación, y hay un tema que va dirigido también a incluir esa inquietud de Paulo César, que también estuvo conectado. Andrés Marín, muchas gracias. Aquí le voy a dar manito. Se me fue. Le iba a dar una manito para saludarlo. A nuestro ciclismo, dice: además de cronómetro, calculadora y Excel, permite anexar la convocatoria guía para el tema de recorridos, puntuación, líneas promedio. Sí, señor, nuestrociclismo.com, sigan lo que es buen portal. Claro, hay otros elementos. Al principio de la charla mencionaba el tema de la geografía, la orografía, la historia, el clima, la cultura, las anécdotas, la gastronomía, pero eso que mencionan en nuestrociclismo.com es fundamental. Tener el mapa de ruta, la guía de carrera, el listado de participantes, las características, no es solo el listado, no es solo tener los nombres, sino las características: cuál es sprinter, cuál es escalador, cuál es rodador, cuál ha estado en fuga algunos días, cuál ha ganado etapas en fuga. Toda la estadística que pueda alimentar, porque repito, son 4 o 5 horas, y para no volverse cansón repitiendo los mismos conceptos, porque en otros deportes, cuando hay menos tiempo al aire, usted tiene la posibilidad de lucirse. Mariana Pajón en 38 segundos consigue la gloria olímpica, y la ha conseguido 2 veces. Y Rubencho se ha fajado 2 relatos hermosos, me ha tocado con él las 2 veces. Pero son emociones concentradas. El ciclismo es una emoción prolongada y hay que tener mucho contenido para alimentar esas horas de transmisión. Muchas gracias a los muchachos de nuestro ciclismo, a todos los amigos que conocimos en el Tour Colombia en Boyacá, los que estuvieron aquí en Antioquia, un abrazo cordial. Compartimos en el bus, a los muchachos del bus, no vamos a contar las infidencias del bus, ni las historias de Chemo, esas las dejamos para un espacio de anécdotas. Podíamos armar un espacio de anécdotas también en estos días, creo que valdría la pena. Me dice Pegatina que en estos días de quietud en el mundo está preparando el regreso de Ciclismo en Grande, que es el programa de televisión que también lo tuvimos en YouTube, que todavía están ahí los programas en el portal para que lo visiten, Ciclismo en Grande. Me dice que viene una sorpresa y que la vamos a preparar en estos días, así que estoy firme para que esa idea también salga a flote.
Bueno, veo que no hay más inquietudes, muchachos, los voy a dejar. Hay una rueda de prensa a las 10 con la gente de Atlético Nacional, así que cambio de frente, me voy de las ruedas, me voy al fútbol. El próximo jueves a las 10 de la mañana, los que puedan en directo, los que no lo van a ver en diferido, si lo quieren ver, estaremos hablando de otro tema. No tengo aquí a la mano la lista, si alguno la tiene por ahí, y si no, ahorita mando la convocatoria en la tarde con fotico y aprendemos un poquito de diseño, que en eso estamos cortos, pero ahí también aprovechamos el tiempo para eso. Muchas gracias. Seguimos en las charlas de Jota el próximo jueves. Chao. Gracias.